¿Cómo están? Les saludo en el nombre de Jesús. ¿Están bien? ¿Están aquí? Qué bueno que están aquí. Porque ¿a qué vinimos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Yo vengo principalmente a un encuentro con el Señor. Y yo espero que ustedes también. Estamos en la serie de la palabra del Señor, de la armadura del creyente. Hoy vamos a seguir con esta serie, las armas del creyente. ¿Cuál es una de las armas principales que nosotros necesitamos? ¿Y saben qué? Me he dado cuenta qué difícil que anden con una Biblia. ¿Les da miedo, les da vergüenza andar con una Biblia? Muchos me dicen, no, pastor, la tengo en el celular y si se acaba la carga del celular, si se arruina el celular, ¿qué pasa? No, yo la llevo aquí, dicen. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, tenemos las armas para esto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Qué importante es poder memorizar la Biblia. Yo siempre estoy enfatizando sobre esto. Leer la Biblia. La Biblia misma dice que es como un tesoro insondable, que mientras más la lee, pero es una de las armas más poderosas que tenemos, la palabra del Señor. Qué tremendo cuando yo entiendo que este librito que costó la sangre de mucha gente, muchos mártires, que con facilidad lo tenemos hoy día. Y recuerde que antes la Biblia, aún la Iglesia Católica la leían en latín. Nadie podía tener Biblia. Pero ahora cada uno tiene la oportunidad de tener una Biblia. Yo conozco muchos hogares que no hay Biblia. No, ¿y qué es eso? Es la palabra de Dios. Qué tremendo cuando yo entiendo que con esto voy a adquirir sabiduría. Con esto voy a adquirir conocimiento de este Dios de lo que cantamos hoy día. De aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a leer nuestro texto hoy, Efesios 6, 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo que Pablo habla o tiene en mente es un escudo romano, grande, amplio. Yo no tendría mucho problema porque es chiquitito. Pero estamos hablando del escudo de la fe. Hablar de fe no es enfocarse en la creencia humana, pero sí en la fidelidad a Dios. Proverbios 35 dice lo siguiente. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Será Dios nuestro escudo? ¿Tendremos ese escudo? Me gusta mucho el Salmo 139, donde dice el Señor, a través de su palabra, detrás y delante me rodeaste. ¿Y qué más? Y sobre mí pusiste tu mano. Qué tremendo cuando yo entiendo esto, cuando me enfoco en que esta palabra bendita, que muchos la tienen ahí en la biblioteca, que no la leen, porque tenemos un pueblo lamentablemente que no lee Biblia. Se conforma con venir aquí y aquí y pastor, gracias, usted es tan bueno, los hace leer Biblia, pero están obligados a leer la Biblia porque aquí se las ponemos. Porque si no quiere leer, tengo amigos que dicen, no, me pongo a leer la Biblia y me da sueño. Oiga, pero está hasta las 3, 4 de la mañana viendo televisión. Pero no podemos leer la Biblia. Qué tremendo esto. Qué tremendo. En la vida del creyente hay muchas flechas que el enemigo puede enviar. Porque este innombrable, el padre de la mentira, es especialista. Oiga, y de las 4 operaciones, la única que se aprendió, ¿cuál es? La división.
Esa es su tarea principal, padre de mentira desde el principio. Acusaciones, pensamientos, malos pensamientos, el orgullo, egocentrismo, porque él es especialista para atacar. Por eso que Pedro decía que él anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y qué va a devorar? Nuestra carne devorará tu fe, devorará tus ganas de alabar, porque ese es especialista para quitarnos el deseo, aún de venir a la iglesia, el deseo de orar, el deseo de congregar, el deseo de alabar, el deseo de leer la Biblia. Ese es su trabajo y lo ha sido desde el principio. Pero tenemos un escudo, tenemos a alguien que se llama Jesús, que fue profetizado hace mucho tiempo y su sacrificio es suficiente para librarnos. Se gestó lo que iba a ser la redención de este hombre que falló y que cayó. Qué triste lo que sucedió a nuestra humanidad. El hombre fue creado no para morir. Aún los científicos se preguntan por qué el hombre muere. Pero nosotros sabemos por qué. Fue la consecuencia de la desobediencia, del volverse contra Dios, de no obedecer a Dios, de dudar de la palabra de Dios, como muchos dudan todavía. Tengo amigos que han leído la Biblia completa y ¿sabe lo que me dicen? Está bonito, pero no creo en la resurrección. Y la Biblia dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Gracias que Él resucitó, como cantábamos, que Él venció. Voy a leer un texto en Hebreos 9:28. Voy a comentar o a compartir un mensaje que le puse por un sacrificio. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás prediqué por un pecado? Por un pecado, ahora por un sacrificio. Y vamos a hacer un recorrido desde que Dios falló, desde que el hombre falló, Dios se propuso y preparó un plan para redimir a este hombre que falló. Y la primera promesa sale en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esa es una de las primeras promesas que aparece en la Biblia. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto? Me gusta Eclesiastés porque hay una versión que dice que hizo al hombre perfecto. Eran hermosos, todavía siguen algunos medio hermosos. Y esa lealtad que recientemente había sido entregada a Satanás, transferida a Satanás, sería revertida una vez más. Dios efectuará soberanamente una reconciliación consigo. Y empieza el Señor a crear y a formar. ¿De qué manera? Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice, hablando Moisés, dice, varón como yo levantará Jehová, a él oiréis. Qué tremendo que este hombre, que dice la Biblia, que se sostenía como viendo al invisible, él ya está enunciando un Mesías, un Salvador. Varón como yo levantará Jehová, a él oiréis. A él oiré. Y empieza a gestarse. En Isaías 7:14, la Biblia dice, por tanto el Señor mismo dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Se cree que habían como 40 vírgenes esperando que en alguna de ellas
iban a ser el Mesías. Ya estaba siendo profetizado, ya estaba siendo anunciado. El Antiguo Testamento, recuerde que es la historia de una nación, la historia de un Mesías, de un Salvador, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Iba a ser una doncella. Las versiones, algunas dicen doncella, no virgen. Y sigue el Señor avanzando. Y el profeta Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se estaba gestando lo que iba a ser la más hermosa noticia para la raza humana. Porque la Biblia dice que por uno entró el pecado. Un Padre eterno. Aún anuncia dónde iban a ser. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se van cumpliendo las profecías. Y que tremendo que el Señor ya estaba preparando, a pesar que este hombre falló, pero Él ya había preparado. Tanto el amor del Señor, tanto nos ama el Señor, tanto quiere al hombre, porque lo hizo para dar amor y para recibir amor. Ese es el Dios que nosotros predicamos, un Dios de amor, un Dios que todo lo programó perfecto, porque Dios no se equivoca y siempre llega a tiempo. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que todo lo prepara. Él sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Nada escapa al control del Señor. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. 700 años antes se estaba profetizando, se estaba hablando de este Mesías, de este Salvador. Y la nación esperaba un Mesías, esperaba un Salvador. El 90% de la población era pobre. Había una ruina tan grande, estaban bajo el yugo romano, pedían un libertador, pedían un Salvador, pero ya estaba enunciado y se cumple exactamente la profecía. Aparece Cristo, llega Cristo. Y cuando entra Jesús en el mundo, porque se encarnó, nació como un niño cualquiera, Jesús aparece a los 12 años, dice la Biblia que va, se sujeta a sus padres, después aparece en su ministerio, tiene 3 periodos tremendos, un año de preparación donde Jesús va, viene, empieza a conocer, conoce a los discípulos de Juan, que Juan era primo de él, se llevaban por 6 meses y empieza hacer su recorrido por Jerusalén, Galilea, y empieza a conocer a los que iban a ser también sus discípulos. Un año de preparación intenso, después viene su año de popularidad, donde aparece Jesús haciendo milagros, donde aparece Jesús cumpliendo esta palabra que acabamos de leer. Cuando entra Jesús, esto se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y no era tan triunfal, porque Jesús, cuando va ahí, de ahí va a ¿dónde? Va a morir. Y sabe usted de que la gente, cuando ve a Jesús, lo amaban, lo querían porque se cumple literalmente Isaías 61. Empieza a dar libertad, a sanar, a hacer milagros. Y la gente, cuando Jesús entra en un pollino de asna, dice que entró, él tiene el control de todo, era un burro que nadie lo había montado. Pero el Señor dice que entró en él y tiraron mantos sobre él. Se creen que eran la sudadera de los mismos discípulos que lo pusieron porque fue algo muy imprevisto, muy rápido. Y entra Jesús y la gente lo aclamaba, empezaron a tirar
palmas y gritaban, Hosana, Hosana al que viene, Hosana al rey. ¿Y sabe qué significa Hosana? Sálvanos ahora, porque era tan grande la necesidad que había que la gente gritaba y aclamaba y las multitudes, no eran 4, multitudes lo seguían a él y gritaban, Hosana, Hosana en el cielo, bendito, el rey que viene. Y la gente lo aclamaba y Jesús entra, montado en ese pollino dano, símbolo de humildad. Así entraban el imperio romano, cuando llegaban en las conquistas, entraban pero pomposamente para mostrar su victoria. Jesús entra humilde, cabalgando, dice, y la gente lo aclamaba, la gente gritaba, la gente estaba contenta porque había mucha necesidad. Recuerde que las aldeas se componían de 300, 400 personas y cuando Jesús pasaba, las multitudes iban. ¿Recuerdan una vez que alimentó a cuántos? ¿Por qué? Porque había cesantía, había pobreza y él pasa y la gente lo seguía. Quizá iban por los panes y los peces, pero muchos eran sanados, consolados. Algo que nunca se había visto empieza a suceder y la gente lo aclama, la gente estaba feliz, contenta, los pobres, los niños. Era una cosa terrible que estaba sucediendo porque el Rey de Reyes estaba ahí en medio de ellos, el Mesías tan esperado. Ellos esperaban un Mesías violento, un Mesías montado en un caballo blanco y cortando cabezas, sacando a los romanos, pero era el Mesías sufriente, el Mesías que venía a dar la vida por usted y por mí. Qué tremendo lo que hacía y lo que estaba haciendo el Señor. Y entra Jesús y la gente lo aclama. La gente lo aclama. La gente contenta. Nunca se había visto tanta felicidad. Nunca se habían hecho los milagros que Jesús estaba haciendo. Nunca alguien se había preocupado de ellos como lo estaban haciendo, como lo estaba haciendo Jesús y también sus discípulos. Qué tremendo lo que estaba sucediendo en aquella época, en aquel tiempo, cuando Jesús, como un ser humano, está en la tierra. Era Dios, era el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios que estaba en la tierra. Y fueron quizás los tiempos más hermosos. Qué privilegio de aquella gente que estuvo con Jesús. Recuerdo que leía cuando él pasa y está el ciego Bartimeo, sentado en el camino, dice, ciego, solo. Y cuando pasaba Jesús, algo sucedía. Siempre sucedía algo. La gente gritaba, la gente aclamaba. Y este ciego estaba sentado ahí. Y cuando escucha que Jesús se pone a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! Y los discípulos, cállense. Y mientras más le decían que más fuerte gritaba, así deberíamos ser nosotros. Jesús, hijo de David. Primera vez que se escucha el título mesiánico. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe usted que Jesús tiene oído para todos? Jesús tiene oído para tus gritos también de dolor, de tristeza. Y se detiene Jesús. Y le dicen, tráiganlo. Me imagino la felicidad de aquel hombre. Dice la Biblia que pegó un salto. Y su manto que tenía, que era para recoger su limosna, para abrigarse, dice que lo arrojó lejos. Y se fue donde Jesús. ¿Sabe usted que fue la única vez que pasó Jesús por ahí? Ese hombre gritó auxilio en el momento que lo necesitaba. ¿Y sabe usted de que Jesús después sigue su recorrido? Este hombre, cuando le dice a Jesús qué es lo que quería, le dice, quiero recobrar la vista. Jesús inmediatamente lo sana. Y después dice que seguía a Jesús en el camino. Y fue la única vez que pasó Jesús por ahí. Era la última vez que iba a pasar Jesús por ahí. Pero este hombre fue inteligente. Empezó a gritar, empezó a escuchar que venía alguien que sí estaba interesado y aún sigue interesado, porque él no ha cambiado.
Él sigue siendo el mismo. No importa qué necesidad tengas tú, pero el Señor no ha cambiado. Y este mensaje, por un sacrificio, por un solo sacrificio, Hebreos 9:28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¡Qué tremendo! Un solo sacrificio. Recuerde que se hacían todos los años sacrificios. Eran miles y miles de sacrificios que habían que hacer. Pero esos sacrificios solamente cubrían el pecado. Y cada año había que hacerlo. Y ese sacrificio cambió la historia de la raza humana. Profetizado 700 años antes por el profeta Isaías, llamado el profeta mesiánico. Isaías 52, versículo 13 dice: aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado con los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¡Qué tremendo esto! ¿Sabe usted que cuando yo leía esto esta semana, lloraba? Se me caían mis lágrimas. Isaías 53. Que Martín Lutero decía de Isaías 53 que todos deberíamos saberlo de memoria. ¿Alguien ha leído Isaías 53 aquí? Que todo el pueblo cristiano, todos deberíamos sabernos de memoria, porque es como que se escribió en la cruz del Calvario, este Isaías 53, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Oiga, este Jesús, si alguien sufrió en este mundo, yo he conocido mucha gente, sigo conociendo gente que está pobrecito. Yo, mira, ¿por qué yo? Si alguien sufrió en este mundo, se llama Jesús. Él se identifica con todos los sufridores del mundo, con todos los que están sufriendo, porque él sí que sufrió, fue menospreciado. Isaías 53, 5, 6, más herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Le ha tomado el peso a esto usted? ¿Se ha detenido a pensar en esto? A veces pensamos en puras bendiciones, quiero la casa, quiero el auto, quiero aquí, pero no pensamos en el sacrificio de Jesús. No estamos pensando en lo que Él hizo por nosotros. No estamos pensando en el dolor que sufrió, porque como ser humano Él sufrió. A pesar que era hijo de Dios, Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que es aferrarse, se despojó de sus atributos divinos, tomando forma de siervo y obediente hasta la muerte de cruz. Fue algo terrible. Si alguien vio la película La Pasión de Cristo, oiga, qué tremendo eso. Mucha gente no pudo verlo. Mucha gente no pudo ver esa película. Eso fue lo que pasó Jesús por usted y por mí. Menospreciado de los hombres, como azotado de Dios. Y tremendo, el Salmo 22, 14, dice: he sido derramado como agua, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, todos mis huesos se descoyuntaron. Oiga, qué tremendo eso. Qué tremendo dolor. Pero nadie piensa en esto. El mundo piensa otras cosas, hay otros valores, hay otras cosas, hay otras prioridades. Pero ¿quién se acuerda de esto? ¿Quién piensa en el sacrificio de Jesús? Le preguntamos a la gente, yo le pregunto, ¿creen en Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Murió por nosotros. Como que algo tan liviano.
Pero Él sufrió. Las espinas lo golpearon, lo flagelaron. Hubo un hombre hace muchos años que dijo: yo voy a hacer lo que hizo Él. No duró ni un minuto. No duró ni un minuto. Nos clavamos una aguja. ¡Ah! Y mire Jesús lo que pasó por nosotros. Qué tremendo sacrificio. Si alguien piensa que sufrió, Él sufrió más. Él sufrió más. Varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. Dice que era como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura para el que desea, lo desean. Pero dice, el deseado de todas las naciones. ¿Quién va a desearlo? Porque parece que era re feo el Señor. No hay hermosura en Él, dice. Ni parecer. Pero era varón de dolores. Pero cuando Él aparece, la gente lo amó. Ese es Jesús. Que por un sacrificio, uno solo, fuimos nosotros salvados. Él sufrió. Él sufrió por nosotros. Miremos. Tengo tiempo todavía. Ay, me pusieron un reloj grande allá. Un día estaba cantando en una parte y se fueron. Porque yo una vez le cantaba a una abuelita que llegaban a la casa, que estaba enfermita la abuelita, entonces me ponían ahí y yo me decía: pastor, por favor, ore y cante. Le cantaba a la abuelita se ponía a dormir la abuelita. Pero no se preocupen, aquí no voy a cantar. Y sabe usted de que esa abuelita, me salgo un poquito, 90 años. Y saben ustedes que la abuelita y los niños siempre dicen la verdad. Y un día va la abuelita ahí en el auto, la llama, porque lo tenían ya grande, la llama en el auto, está en la ventana y voy yo: hola abuelita, ¿cómo está? Bien. ¿Soy feo yo? Sí. Porque la abuelita y los niños siempre dicen la verdad. Isaías 53 dice, mire qué tremendo esto, como habla de Jesús. Raíz de tierra seca, pero fructífero. Sin apariencia ni hermosura, pero siervo de Dios. Despreciado y desechado, pero el Mesías designado. Sufriendo hasta la muerte, pero viviendo para siempre jamás. Sin generación, pero con numerosa descendencia. Rechazado y azotado, pero prosperado. Cortado, pero prolongando sus días, creciendo, pero el Hijo eterno. Una rama exótica, pero soportando y resistiendo una terrible tempestad, sin hermosura que nos lleve a desearlo, pero el deseado de todas las naciones. Herido hasta morir, pero estas heridas que le llevaron a la muerte son para nuestra vida. Jehová puso sobre él, pero él era Jehová. Era el mismo Jehová. Impotente en manos de sus perseguidores, pero omnipotente y liberando a otros de sus opresores. Eso es lo que vino a hacer él. A liberarnos de aquel que nos oprime, de aquel mentiroso que nos sigue, que nos acusa, como decíamos, que está con su dedo acusador. Pero hay alguien que vino a morir y a dar la vida. Nuestro Redentor, que significa también defensa. Qué grande es nuestro Señor. Qué tremendo lo que Él pasa. Por un sacrificio, uno solo. Por ese sacrificio tenemos vida eterna. Por ese sacrificio tenemos paz. Por ese sacrificio tenemos gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza.
Job 19:25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Oiga, y qué tremendo cuando él dice, y mis ojos lo verán y no otro. En mi carne he de ver a Dios. Mis ojos lo verán. Qué tremenda profecía. Qué tremendo lo que se decía. Mi Redentor, nuestro Redentor. Y en esta tarde, esta noche, Él está aquí. Nunca nos ha dejado. Siempre ha estado. Y sabe usted que en Hebreos 9:24, mire lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Una sola vez. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, dicen victoria. Jesús venció la muerte. Y todo eso lo preparó de antemano Dios para que pudiera rescatar, restaurar a esta imagen caída de este ser humano tan malo. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y tenemos este gran sumo sacerdote que se presentó ante el Señor. El Hijo de Dios vino a dar la vida. Cristo es nuestro escudo y sacrificio, nos perdona, nos protege, nos da libertad, nos da vida nueva, nos hace hijos, nos lleva a su gloria. Ese es el Señor, pues. El que está pendiente de nosotros, que sus ojos, dice, atalayan y vigilan la tierra, pero está pendiente de cada uno. Nadie se escapa al control del Señor. Por eso la Biblia dice, se esconderá en escondrijo donde yo no lo vea. ¿No lleno yo el cielo y la tierra? ¿Soy yo acaso Dios de cerca y no de lejos? Qué bueno es este Señor, qué bueno es este Dios, qué misericordioso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios se necesita fe, cambiar el corazón. Quizás estoy predicando a gente que no ha cambiado su corazón. Quizás estoy predicándole a alguien que está pasando algún momento de dolor terrible, está sufriendo. Quizás hay un problema familiar, quizás hay problemas con el hijo, quizás hay problemas con la familia, quizás problemas en el trabajo, yo no lo sé. Pero Dios lo sabe y está viendo su aflicción. Porque estaré yo, dice, contigo en el día de la aflicción. No te dejaré, no te desampararé. Ese es el Jesús que predicamos. Un Dios de consolación, no solamente que da bendiciones, porque la iglesia está acostumbrada a recibir y a pedir. Allá en Chile decimos que somos pirigüeños. No sé, o sea, bueno, hay algún chileno aquí, le explicará los modismos, si me sale algún chilenismo aquí. Pirigüeños, puro pedimos, le traemos así una lista de peticiones al Señor. ¿Y qué damos? Pero Él es tan bueno, tan misericordioso, que muchas veces nos responde. Y a veces pedimos, y la Biblia dice que el Señor a veces no nos da porque pedimos mal. Pero estamos en un tiempo de ausencia de Dios. Ausencia de Dios en los hogares, en los trabajos, en el gobierno. Mire cómo está nuestro mundo. Mire las catástrofes que están sucediendo. Han orado por España. Mire lo que está sucediendo. Más de 200 desaparecidos, muertos. Yo tenía un pastor amigo que decía, juicios de Dios que vienen sobre la tierra, para que reaccionemos y nos volvamos a Él. Vienen las catástrofes, pero el mundo sigue igual.
Y el Señor no está ajeno a eso. Oiga, veía los granizos que caían. ¿Alguien vio las noticias de eso? Hay algunos que no les gusta ver noticias y dicen, no, está muy mal. Es verdad, porque las noticias... Pero la noticia, bueno, que tenemos que Jesús está pendiente de todo esto. Oiga, esos granizos que caían eran del porte de estas pelotas de golf, que se veían los autos ahollados, los libros quebrados. Era una cosa terrible. Pero Dios, claro, prometió que nunca más iba a destruir la tierra por agua. Así que también manda su arco iris y ya apacigua la cosa. En México, mire lo que pasó hace poco, Acapulco ya 2 veces destruido. Pero el Señor está pendiente, pero vienen estas cosas terribles a la sociedad. Mientras no nos volvamos a Dios, esto va a seguir sucediendo. Y mientras usted no se vuelva a Dios, no espere bendición. Porque creemos, porque vamos a la iglesia un día, una vez. Allá en Chile decimos que vamos a la iglesia aquí el día sábado. Y a veces me dicen, ¿sabatista, pastor? No, no soy sabatista, soy dominguista, le digo yo. Allá en Chile decimos los hermanos empanadas, porque las empanadas chilenas aparecen los puros días domingos. Allá vienen los hermanos empanadas. Los fines de semana, entre semanas no tienen reuniones. Pero qué tremendo. Es tiempo de volvernos a Dios de verdad. Es tiempo de reconocer que la cruz nos acerca a Dios. A través de la cruz fuimos perdonados, sanados, restaurados. ¿Quién vendrá a buscar sus hijos? Que han creído y esperado. ¿Quién? Jesús. Jesús. ¿Está usted esperándolo? Oiga, 2 amenes. ¿Está usted esperando? Prepárese para ese momento, porque muchos saldrán frustrados, pues. No, que todos los que están bajo esta sala, los que están aquí, los que están escuchando, los que escucharán después, sientan la seguridad de esa salvación, de este sacrificio que hizo Jesús en la cruz para traernos a Él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Volverse a Dios es ahora. Ahora. Si hoy oyereis su voz, quizás muchos la han oído muchas veces. Muchas veces. Pero hacen oídos sordos a la voz de Dios. Le quitan la vista. No, hermano. Es tiempo de volvernos de verdad. No juegue a los cristianos. No crea porque viene una vez a la semana a reunión, ya estoy listo, salvado, tengo el pasaje para el cielo. Eso no es así. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Toda nuestra vida, no una parte de nuestra vida. Él es el Señor. ¿Y sabe qué? Tiene todo el derecho de gobernar nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el más capacitado. Es el que lo conoce a usted mejor que nadie. Es el mejor intencionado. Por eso tiene el derecho de gobernarnos. Y además se pagó el precio más grande que se pudo haber pagado por nuestra salvación. El mal más grande que se hizo en esta humanidad fue crucificar al Cristo de la gloria. Pero para dar salud, salvación, vida eterna. La Biblia dice que si los príncipes de este siglo hubiesen conocido la sabiduría de Dios, jamás hubiesen crucificado al Dios de la gloria. Ellos no sabían que Jesús iba a resucitar. Fue la trampa que Dios les preparó. ¿Por qué? Porque la muerte, dice, no lo pudo retener, se levantó victorioso. Qué tremendo cuando Él se levanta victorioso. ¿Dónde está esa muerte? Jesús la venció. Se levantó victorioso. Y ahora está ahí, esperando que solamente la iglesia, solamente el ser humano mire. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento, en una de las oportunidades, porque este pueblo era un pueblo rebelde, tremendamente rebelde, como lo son muchos de ahora también.
Y se enoja Dios con ellos y le envía una plaga de serpiente. ¿Y qué pasó? Moisés, al ver eso, la mortandad, dice: pero Señor, ¿qué haces? Y el Señor le dice: constrúyete una serpiente de bronce y pónela en el monte. Y él lo hace y coloca la serpiente. Y sabe usted de que cualquiera que era mordido por la serpiente solamente tenía que mirar la cruz, solamente tenía que mirar esa serpiente y era inmune, nada le pasaba. Pero habían algunos tan soberbios que no miraban, preferían morirse. Y por eso que Jesús dice: así como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mirar a la cruz, mirar ese sacrificio, mirar que a través de ello obtenemos perdón, obtenemos vida y vida eterna. ¿Qué son comparados 70, 80 años aquí? La vida se va. Les contaba de la abuelita. Me llevan a México para orar por la abuelita, para ir a su funeral. 90 años la abuelita. Se la llevaron y me dijeron: queremos que vaya y predique en el funeral. Llegamos allá. Vamos a ver a la abuelita donde estaba ya agonizando. Llegamos donde la abuelita. Me dicen: pastor, venga a verla, por favor, ore. Oramos por la abuelita. Y de repente la abuelita se sienta. ¡Chin! Mamita, mira, está el pastor, mamita. Tengo hambre. Se sentó la abuelita, comió la abuelita, parecía general mandando. Y yo me vine todo frustrado, no pude predicar. Porque la abuelita vivió como 8, hace como 2 años, 1 año que murió como a los 100 años la abuelita. El Señor le prolongó la vida. Oiga, Dios es bueno, ¿eh? Dios es bueno. Dios es bueno. Y yo siento admiración por este hermano que el otro día estuvo aquí 90 años, casi lloré. Digo: ay, yo quiero llegar allá, Señor, por favor. 90 años, digo, yo estoy empezando a vivir, decía, a mis 72. Pero qué bueno es el Señor. Qué grande es el Señor. Que Él tiene cuidado de todo. Lindo es cuando le creemos a Él. Creemos en el sacrificio. Creemos en el sufrimiento de Jesús. Creemos que sus manos de verdad fueron horadadas. Sus pies fueron traspasados. Creemos en esa promesa de vida eterna. Me rindo ante el milagro de la creación. El milagro de la redención y el milagro de la resurrección. Qué tremendo, qué hermoso saber que alguien pagó por mí y resucitó. ¿Saben ustedes que cuando asesinan a Jesús, cuando clavan a Jesús, qué sucedió? ¿Han leído la Biblia? ¿Se han detenido a leer? A veces la leemos con una revista. Dice que cuando Él murió, cuando Él entrega, cuando Él dice consumado, Él ya pagó todo. Cuando sucede eso, la tierra tembló. Hubo una resurrección en masa. En masa se levantaron, dicen los santos, y fueron a la ciudad. Yo me imagino a la arrancadera de viejos. Cuando ven aparecer a los que habían muerto, a los que ellos mismos habían ido a enterrar. Quizás enunciando ya a Jesús que así iba a ser después, que Él iba a resucitar. Porque ahí lo estaban asesinando, estaba siendo asesinado. Oiga, las piedras se partieron, la neblina, dice que se cubrió la tierra y vino oscuridad. ¿Y por qué vino oscuridad? Dice un comentarista que esa oscuridad vino porque Dios no quería que vieran la desnudez de Jesús, de su Hijo amado, y por eso se oscureció la tierra.
Dios estaba viendo eso. Cuando Jesús dice, he descendido del cielo. San Juan 6:38. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oye, ese texto no le gusta a lo solo Jesús. Porque ellos dicen que Jesús es Padre, Jesús es Espíritu, que Jesús es todo. Pero dice, he descendido del cielo para hacer tu voluntad, no para hacer la mía. Y qué tremendo. ¿Y cuál era la voluntad de él? Morir. Morir por nosotros. Morir. Que el Señor les bendiga en este día. Y que puedan reconocer a este Dios como el Mesías sufriente. El Mesías que vino a este mundo, que se encarnó, se hizo un ser humano como uno de nosotros, teniendo todo. Por eso me admira cuando la Biblia dice que Jesús, siendo rico, ¿se hizo qué? ¿Se hizo qué? Siendo rico se hizo pobre. Él lo dejó todo, absolutamente todo. Si cuando los discípulos, ¿dónde mora?, le dicen a Jesús, vengan y vean. A otro le dicen, venga, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no sé a dónde estarán estos de la prosperidad, que dicen que Jesús era millonario y que tenía una empresa, no sé, ¿empresa de qué? Y que Pedro y Juan con la empresa, y que ahora llegó una hermana a la iglesia que venía no sé a dónde, me dice, pastor, la iglesia es una empresa. ¿Y de dónde sacó eso usted? No, porque allá es una empresa allá. Todo se vende, todo se vende. Qué tremendo. La iglesia fue establecida para entregar el mensaje más hermoso que se escuchó en aquellos tiempos y lo sigue siendo ahora, hoy, porque no ha cambiado. Ese mensaje de esperanza, de salvación, de amor está ahí, vigente. Solamente tenemos que entregarlo para que el mundo se vuelva a Dios, para que este mundo, porque tenemos un mundo que sufre. Podemos estar aquí en Canadá, pero veo gente que sufre aquí. Sufre de cualquier manera. Hay muchas formas de gente que está sufriendo, pero no se aferran a aquel que les dice, yo estoy aquí, vengan. No le voy a decir, como dicen por ahí en Brasil, pare de sufrir. No, decir, venga Cristo mejor, venga el Señor. Porque es el único que puede traer paz. Por eso que Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No con el mundo la da, yo la doy. Es una paz duradera, es una paz, como decía el salmista. Salmo 4:8, en paz me acostaré. ¿Quién duerme en paz hoy día? Conozco mucha gente, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque debo aquí, debo allá. Ay, Señor. Otro dice, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque ando con un dolor aquí, un dolor allá. Oye, tú tenés como 100 años, no tenés dolor de nada, me dice. Porque yo me sostengo en el Señor. Mientras más firme en la roca, más segura será nuestra vida. Mientras más nos afirmemos en el Señor es bueno. Hay tantas historias lindas en la Biblia, hermano, por favor lean la Biblia. Cómo Jesús se preocupaba hasta de los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Oiga, y era terrible lo que le pasaba con los niños. Terrible lo que pasaba con las señoritas. Los padres tenían derecho a matarla, a esclavizarla, a venderla. Era una cosa terrible. Y por eso que cuando Jesús se enoja, cuando los niños van, los padres los llevan y les dicen, dejen que los niños vengan a mí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños eran abandonados en las plazas públicas. Los hijos no deseados los abandonaban. Los niños los agarraban de esclavos, las niñas las prostituían. En esa época llega Jesús en tremendo dolor, tremendo caos que había. Pero trajo esperanza. Y la sigue trayendo hasta hoy día. Él es nuestro escudo. Cristo es nuestro escudo y sacrificio. Él nos protege.
Él es nuestro protector. Así que no se preocupe, viaje tranquilo, duerma tranquilo, pida tranquilo, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Ese es el Señor que está aquí, pues, para usted. Para usted, se ha venido cargado, cansado, afligido, angustiado, aquí está Él. Y preguntaba el profeta, ¿no hay bálsamo en Balaad para la hija de mi pueblo? No hay bálsamo. Pero nosotros sí podemos decir, aquí hay bálsamo. Aquí está el bálsamo del Espíritu Santo. Aquí está el bálsamo de Jesús para aliviar sus dolores, sus heridas, lo que ha traído este día a este lugar. El Señor se lo quiere llevar libre. Libre de carga, libre de opresiones, porque para eso Él vino, para dar libertad a los cautivos, para sanar al corazón quebrantado. ¿Cómo está su corazón? Quebrantado, está solitario, está solo. Yo decía adelante, si alguien sufrió y estuvo solo fue Jesús. Aquí, este país es uno de los países que mucha gente se suicida. Ahora que viene el invierno parece que fuera peor. Así que hermano, hermana, tiene un mensaje para llevarle a aquel que está solo. Jesús está ahí. Jesús está aquí. Yo creo que Jesús está aquí ahora. Yo creo que Jesús está viendo su corazón. Yo creo que Jesús quiere consolar su corazón hoy día. Quiere responder a su dolor, a su llamado. Porque si está llamando, está gritando, oiga, Él se va a dejar ver. Él se va a dejar ver. Él lo sorprenderá. Pero aférrese. Tómese, agárrese del Señor. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Y que la cruz sea suficiente, todo suficiente para bendecir. Gracias por esta oportunidad que Dios me da de compartirle la hermosa palabra del Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Es mi deseo y mi oración.